Bienvenido a una exploración de uno de los mayores misterios arqueológicos del mundo, las líneas de Nazca. Estos inmensos dibujos, que se extienden a lo largo de kilómetros de áridas llanuras desérticas en el sur de Perú, fueron creados hace miles de años. Están grabados en la tierra a una escala tan grande que solo pueden apreciarse plenamente desde lo alto, lo que hace aún más sorprendente cómo nuestros antepasados pudieron hacer estos intrincados dibujos sin la ayuda de la tecnología moderna. Las líneas de Nazca son una serie de geoglifos antiguos compuestos predominantemente por inmensos dibujos lineales, algunos de los cuales representan animales y plantas. Están dispersos en una meseta alta y árida, a unas 19 millas, 30 kilómetros, de una antigua costa. El desafío al hacerlos no es solo el tamaño, muchos de los diseños no habrían tenido sentido a nivel del suelo, solo desde arriba crean formas y patrones reconocibles. Las obras de Nazca representan la cima de una de las formas más para las artesanales vistas en cualquier punto de Mesoamérica, que es la creación de formas de arte abstractas e intrincadas a escala masiva. Las líneas se crearon eliminando una capa de guijarros recubiertos de óxido de hierro de color marrón rojizo para revelar la tierra de color claro debajo de una especie de dibujo inverso. La retirada de las piedras también aseguró la preservación de los diseños durante siglos, hasta el día de hoy. Estas líneas también son algo misteriosas. Muchas hipótesis intentan explicar el propósito que sirvieron estos geoglifos. Algunos sugieren que servían para fines religiosos o espirituales, posiblemente relacionados con la astronomía. Otros proponen que desempeñaron un papel en los rituales acuáticos, como la creación de lluvia, ya que se cree que algunas de estas figuras son representaciones de la vida acuática. Una teoría particularmente popular sugiere que las líneas están relacionadas con las creencias de los dioses del pueblo Nazca que descienden del cielo. Algunas líneas incluso se extienden hacia el horizonte, lo que aparentemente conduce a la puesta del sol durante los solsticios. Esta ubicación puede sugerir que las líneas fueron hechas para comunicarse con sus deidades. La escala de las obras y la precisión necesaria para diseñar las figuras insinúan un control central significativo. La sociedad, casi con certeza una teocracia, habría necesitado un grupo de sacerdotes, videntes u otros artesanos o burócratas capaces de exigir y dirigir la creación de las líneas. Las probables motivaciones religiosas detrás de la creación dejan una perspectiva interesante para futuros descubrimientos. Sin embargo, las más famosas de estas imágenes, el colibrí, la araña y el mono, requieren un nivel de complejidad que exige algo más que una simple fe. Sugiere una comprensión de las matemáticas significativamente más avanzada de lo que hemos atribuido a los nazcas, especialmente considerando las escalas y proporciones de las figuras. Sin embargo, un aspecto diferente a considerar es la propuesta de que las líneas sirvieran como camino para las procesiones ceremoniales. Esta ruta podría explicar el origen de las líneas, y la razón por la que se extienden a lo largo de distancias, lo que de otro modo podría parecer poco práctico solo con fines estéticos. Además, algunos de los diseños, como el famoso árbol, presentan símbolos considerados ajenos a la cultura nazca. Esta variación en las imágenes podría sugerir que los diseños pueden haber evolucionado con el tiempo a medida que cambiaron las creencias y prácticas de la sociedad. Por extraño que parezca, algunos teóricos modernos incluso sugieren que las líneas servían como una especie de aeropuerto antiguo, donde podían aterrizar visitantes del mundo extraterrestre. Como era de esperar, esta afirmación es muy cuestionada por los investigadores convencionales, ya que no existe evidencia histórica o arqueológica sólida que respalde tal teoría. Las perspectivas aéreas de las líneas hacen que las teorías antes mencionadas sean aún más desconcertantes. Las cifras son tan grandes que algunas son casi imposibles de percibir o definir desde el nivel básico, desafiando las explicaciones y la formulación de teorías. Esta visión solo podría haberse logrado desde el cielo, otro misterio más que los investigadores pueden desentrañar. Las líneas tienen muy buena visibilidad incluso desde varios cientos de metros de altura, gracias al clima peculiarmente escrupuloso de los desiertos costeros del sur. Estas líneas, que ocupaban más de 3.000 kilómetros cuadrados, habrían requerido décadas, tal vez incluso siglos, para grabarse. Esto plantea dudas sobre cómo y, lo que es más importante, por qué se trazaron estas líneas. A partir de restos de cerámica, platos y bolos descubiertos cerca de las marcas, los arqueólogos han podido establecer que estos diseños fueron grabados entre el 500 a.C. y el 500 después de Cristo durante el período floreciente. Incluso con la mejor tecnología científica, es posible que aún no se hayan descubierto algunas características de estas líneas. Actualmente se están realizando investigaciones para comprender si hay figuras aún desenterradas o no fácilmente identificables a simple vista. Las líneas de Nazca son tan inmensas que algunas de ellas tienen kilómetros de longitud. La exactitud y la cantidad en la que se trazaron estas líneas desafía nuestra imaginación cuando se las ve en contexto con el momento en que se hicieron, reforzando la pura dedicación del pueblo nazca en la creación de estos geoglifos. Los defensores de la idea de que las líneas servían como un espacio ritual gigante han sugerido que los patrones podrían haberse complementado con música, generada por la interacción del viento con los montículos de tierra, o por humanos creando silbatos con estas estructuras. Considerada patrimonio de la humanidad, la exploración de las líneas no está exenta de desafíos.
El daño a estos frágiles geoglifos se puede causar sin darse cuenta, siendo suficiente un contacto humano intrusivo mínimo para cambiar la apariencia de algunos de estos antiguos dibujos de trincheras. De las investigaciones en este sentido, se desprende claramente que los Nazca eran agricultores calificados que podían aprovechar los flujos regulares de agua de los Andes. Los yacimientos cerámicos pintados a lo largo de los puquios nos muestran cómo los Nazca gestionaban expertamente los recursos hídricos para hacer florecer el desierto. Los puquios son una red subterránea de túneles que canalizaban el agua de los Andes, permitiendo así el desarrollo de la agricultura. Estos túneles y la evidencia de las técnicas que utilizó Nazca para crearlos sugieren que las líneas eran más que simples diseños arbitrarios, sino una invitación a participar en el agroritual de rejuvenecer la tierra. Por mucho que los últimos años hayan traído tecnología significativamente avanzada para analizar y preservar las líneas, también han traído un auge del turismo. Aunque tiene potencial de beneficios financieros, también amenaza los delicados equilibrios alcanzados por el clima seco del desierto, donde las cifras han permanecido intactas durante siglos. Este repentino interés por las líneas de Nazca ha puesto de relieve la importancia de salvaguardar mejor este sitio del patrimonio cultural. Esto incluye encontrar formas de permitir el turismo sostenible, y educar tanto a los turistas como a la población local sobre el valor de estas marcas antiguas. Sin embargo, el elemento más intrigante de las líneas es probablemente el misterio que las rodea. A pesar de numerosos estudios e hipótesis, todavía tenemos que llegar a un consenso sobre su creación y propósito. Como tal, cada nuevo hallazgo solo deja a las líneas más misteriosas que antes. Aunque la mayoría de las investigaciones científicas enfatizan la importancia de realizar más estudios no invasivos para respetar la santidad de las líneas, cada día se recopilan más conocimientos. Uno de los hallazgos fascinantes es que muchas de las líneas son rectas o se conectan a líneas rectas. Otra dimensión interesante de las líneas es su capacidad para sobrevivir durante siglos prácticamente intacta. A pesar de la aparición anual de fuertes vientos en la zona, los delicados patrones han sobrevivido principalmente porque han sido grabados en la tierra en lugar de dibujados, lo que les ha permitido resistir la prueba del tiempo. Responder al acertijo planteado por las líneas sigue siendo un enigma. Mientras tanto, cuando miras los desconcertantes contornos grabados en el árido paisaje, quizás lo más sorprendente de las líneas de Nazca no sea lo que revelan sobre sus creadores, sino lo que comunican sobre nosotros mismos, nuestras creencias y nuestra búsqueda de respuestas. Es esencial nunca dejar de buscar respuestas, preguntarse por qué, y tal vez, cómo, los Nazca de antaño fueron capaces de construir obras maestras que aún cautivan, y dejan perplejas a las mentes modernas de hoy. Si bien es posible que nunca comprendamos completamente los secretos de estos antiguos enigmas, su existencia continua garantiza que su relevancia siga viva. Con vistas a las líneas comenzamos a comprender la gran visión que tuvo el pueblo Nazca, una visión que solo se vuelve visible cuando se ve desde arriba. El misterio continúa, el asombro realza el encanto, ya que nos quedan más preguntas que respuestas. Han pasado siglos, las tecnologías han evolucionado, pero las líneas de Nazca siguen fascinando y desconcertando. Quizás porque no se trata solo de cuáles son estas figuras, sino de lo que se han convertido en un símbolo de asombro, y un testimonio de la capacidad humana para crear lo extraordinario, a menudo sin reconocimiento ni aplausos. Mientras miramos las figuras grabadas en la tierra, recordamos que al final del día, la belleza de las líneas de Nazca no está solo en sus formas, sino en las historias que cuentan y los misterios que continúan. Desmoronarse. La impresionante grandeza de las líneas nos obliga a hacer la pregunta, ¿por qué? Están en silencio y mantienen sus secretos enterrados bajo sus vastas formas erosionadas. Y quizás eso sea lo mejor. Porque en la búsqueda interminable del conocimiento, a veces las realizaciones más profundas provienen del no saber. Nuestro viaje por las líneas de Nazca puede llegar a su fin, pero la historia que cuentan está siempre viva, siempre esperando ser redescubierta. Las enigmáticas narrativas que giran a través de estos caminos serpenteantes y diseños intrincados continúan atrayendo y perplejos, asegurando que la búsqueda de la verdad nunca termine realmente.